Hola mis queridos y queridas estudiantes y bienvenidos a continuar nuestro trabajo en nuestro curso Introducción al Cálculo. Hoy vamos a continuar hablando acerca de límites y vamos a ver cómo se calculan los límites para las funciones cuando son racionales, cuando el límite tiende a un cierto número o bien cuando tiende hacia el infinito. Así que no esperemos más y empecemos con eso. Hemos visto límites que se pueden calcular directamente, es decir, reemplazamos el valor de la variable y obtenemos de inmediato el límite. Pero ¿qué ocurre cuando no obtenemos algo que sea tan lógico desde el punto de vista matemático? Pues bien, es ahí donde entramos en las formas indeterminadas de los límites. Pues bien, para saber si un límite puede o no puede ser calculado, debemos recurrir a las funciones racionales. Recordarás que una función racional era una división entre dos funciones, donde tenemos una función en la parte superior y una función en la parte inferior, y ambas, en este caso, son polinomios. En ese caso, de acuerdo a la regla de los límites, si tenemos una división de funciones, entonces el límite debería ser el límite de la función de arriba dividido en el límite de la función de abajo. Y frente a ello es donde tenemos varios casos. El primer caso es que el denominador sea distinto de cero, es decir, la parte de abajo, en este caso, no tome el valor de cero, en cuyo caso basta con calcular directamente el límite. Ese es el más fácil, ese es el caso 1. En el caso 2, puede ocurrir que el denominador sea distinto de cero, ¿sí? Por tanto, vamos a tener dos opciones. Una opción es que tanto el numerador como el denominador sean cero, y ahí tenemos la forma indeterminada conocida como cero partido por cero. Lo que se hace ahí es que se factorizan cada una de las partes superior e inferior y se simplifica un término en común entre las dos expresiones. Después de ello, se procede a calcular el límite como lo hacemos habitualmente. Si aún así toma la forma de cero partido por cero, entonces nuevamente hacemos lo mismo. Y así repetimos tantas veces como sea necesario hasta llegar a un número. El otro caso es el caso B, y este es un poquitito más complicado. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ahí vamos a tener la forma de algún número, el que sea, dividido en cero. Y en ese caso debemos recurrir a algo que se llaman límites laterales. ¿Sí? Los límites laterales significa calcular qué es lo que ocurre cuando te acercas por la izquierda o por la derecha. Pero antes de llegar ahí, vamos a un ejemplo. Tenemos esta función y nos piden calcular el límite cuando x tiende a cero. Si reemplazamos directamente, podrás observar que tenemos 0 partido por 0, lo cual significa que estamos en el caso 1, no, perdón, el caso 2a. Y en ese caso, lo que hacemos es encontrar un término en común y simplificarlo. Puedes ver que arriba factorizamos la x y luego la simplificamos, obteniendo entonces menos 4. Y ya está calculado ese límite. Ahí hay dos ejemplos más. Está el ejemplo A. En este ejemplo A, si reemplazas directamente, obtienes un séptimo, así que no hay nada más que hacer. Pero en el caso B, lo que ocurre es que si reemplazas, obtienes 0 partido por 0, por lo cual es necesario factorizar esa expresión. Factorizamos entonces la expresión de la parte de arriba. Ahí está, la expresión de la parte de abajo. Y vemos que tienen en común el x menos 2. Lo simplificamos, reemplazamos los valores y obtenemos menos 2 séptimos. ¿Ves qué simple es calcular estos límites? Ahora sí, entonces estamos en condiciones de hablar de los límites laterales. Para que un límite exista, debe existir si yo me acerco por la izquierda o por la derecha. Hablábamos de acercarnos por números más grandes o números más chicos. Eso ya lo hicimos antes. Entonces, para que un límite exista, si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, debe dar exactamente lo mismo. En ambos casos debe ser iguales. Cuando nos acercamos por la izquierda, nosotros lo escribimos de esa manera, como que x se aproxima a x0, pero por la izquierda. Ahí está el signo negativo. Y cuando nos acercamos por la derecha, se escribe de esta manera. La condición entonces para que un límite exista, ahí está, es que el límite va a valer el número que sea, si y solo si existen ambos casos los límites laterales y estos son iguales. Veamos aquí este ejemplo. En el ejemplo A tenemos esta función y vamos a calcular su límite cuando x tiende a 0. Ahí está. Si nos acercamos a 0 por la parte izquierda, va a tender hacia el infinito. ¿Sí? Y si nos acercamos a 0 por la parte derecha, también tiende al infinito, y por tanto el valor de ese límite es infinito positivo. Lo mismo ocurre con la otra función, con la que tenía ahí un signo negativo. Si hacemos el cálculo y nos acercamos por la izquierda, será menos infinito. Si nos acercamos por la derecha, será menos infinito, y por tanto el límite también existe y ese es su valor. Pero podemos observar acá, en el ejemplo 12, que tenemos este límite. Lo calculamos y vemos que tiene la forma 1 partido por 0, por tanto debemos recurrir a los límites laterales. Si nos acercamos a 1 por el lado izquierdo, es decir, con números más pequeños, esta resta que está aquí abajo
x menos 1, y nos acercamos con números más pequeños, esta parte de acá abajo será negativa. Y por tanto, nosotros nos vamos a estar acercando hacia el infinito positivo. Ahí está. No, esto está equivocado. Revisemos, nos vamos a estar acercando hacia el infinito negativo. Ahí sí. Da lo mismo. Es irrelevante para el ejemplo. Lo importante es que sí, tenemos un número más pequeño y vamos restando hacia el 1, cada vez este número es negativo y por tanto la división va a hacer que tienda hacia el infinito negativo. Pero si acá nos acercamos por el lado positivo del 1, es decir, por ejemplo con el 1,1, la resta que está aquí abajo será positiva y por tanto vamos a tender hacia el infinito positivo. ¿Sí? Solo estaban mal esas partes de ahí. Los límites laterales entonces son distintos y como son distintos, el límite no existe. Ese es el símbolo matemático para decir que el límite, por tanto, no existe. Existe, tal como habíamos dicho, la posibilidad de que el límite exista o no exista y en este caso no existe. Un ejemplo más. Ahí está esa función cuando se aproxima a 3. Ahí puedes ver. Nos interesa saber cómo se comporta la función cuando se aproxima a 3. Si nos aproximamos a 3 por el lado izquierdo, vamos a estar en este caso y por tanto va a valer 1. Pero si nos aproximamos a 3 por el lado derecho, vamos a estar en este caso. Y si reemplazamos el 3 en el valor de la x, también obtenemos 1. Por tanto, los límites laterales son iguales y por tanto, el límite existe y es 1. El último caso que vamos a revisar es qué ocurre cuando en vez de que tendamos hacia un número, vamos a tender hacia el infinito. Es decir, aquí en la parte de abajo decimos que la x crece y crece y crece infinitamente. ¿Sí? Lo que ocurrirá entonces es que va a depender del tipo de función con el que estemos trabajando. Si son simplemente polinomios así escritos, en la mayoría de los casos, cuando la x tiende al infinito, tenderá al infinito positivo, si es que el número que acompaña al exponente mayor es positivo. Pero si el número que acompaña al exponente mayor es negativo, entonces va a tender hacia menos infinito. Y es todo lo que hay que saber. Entonces, ahora podemos pasar a los límites de las funciones racionales cuando estas tienden al infinito, es decir, a la división nuevamente. En ese caso tenemos un polinomio arriba y un polinomio abajo. Y cuando la x tiende al infinito, solo nos vamos a fijar en los que acompañan al máximo exponente. Y van a ocurrir tres casos. ¿Sí? Primero, si ambos tienen exactamente la misma potencia, ¿cierto? Si ambos tienen exactamente el mismo exponente, es decir, esos números son iguales, entonces el valor del límite es la división entre los números que acompañan al más grande. Así de simple. Ahora bien, si el grado de arriba, es decir, el grado del numerador, es mayor que el grado del denominador, entonces tiende a infinito positivo si es que la división entre estos dos cocientes es positiva y tiende a infinito negativo si es que la división es negativa. Y así de simple. Y ahora, si el grado de arriba es menor que el grado de abajo, entonces el límite es 0. Y es todo lo que hay que saber. Así de simple se calculan los límites de las funciones que son de tipo racional. Y ya, mis queridos y queridas estudiantes, con eso hemos completado cómo se calculan los límites, cómo se definen, cómo se estima su valor. Así que ahora es momento que comiences a hacer tu parte y desarrolle los ejercicios que ya están en nuestra plataforma. Por ahora, yo me despido. Nos queda solo un tema, continuidad de funciones. Y eso será materia de la próxima sesión. Que estén muy bien. Chao, chao.